Segundo domingo del tiempo ordinario, año B. Dal Vangelo secondo Giovanni. Evangelio según San Juan. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, viendo pasar a Jesús. Dice: Ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿Qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice: vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. El comentario es del padre Fernando Armelini, con palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos. La semana pasada ha comenzado el Evangelio de Marcos y ha comenzado también el viaje de Jesús. Ha comenzado su vida pública y hemos sido invitados por la voz del cielo a contemplar a aquel que el Padre ha reconocido como su Hijo, el predilecto, el amado, aquel en que el Padre se complace. Hoy se nos presenta el principio, la formación de un grupo de discípulos que luego seguirán a Jesús en todo su camino durante los 3 años de su vida pública. El texto es tomado del evangelista Juan, que trae a cena al Bautista. Tampoco el evangelista Juan habla del nacimiento de Jesús y de los primeros años de Jesús. Comienza con la presentación del bautismo de Juan y lo hace introduciendo una semana. Un día después del otro, y se dice lo que sucede cada día de esta primera semana de la vida pública de Jesús. El texto evangélico de hoy comienza diciendo: al día después, Juan estaba aún allá con 2 de sus discípulos. Todavía estaba allá. El Bautista está firme, concluyó su misión. Nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado el día anterior? Porque el texto comienza hablando del día después. El día anterior ya había habido un encuentro entre Jesús y el Bautista. Ambos se habían encontrado y dice el evangelista que viendo que Jesús venía hacia él, el Bautista había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día anterior estaban ellos dos solos y el Bautista ha indicado al Cordero de Dios. Y nos preguntamos, ¿a quién se lo ha dicho? Porque el evangelista nos dice que estaban solamente los dos en la escena. Nos lo ha indicado a todos nosotros. Y llegamos ahora al día después, que es el texto de hoy. Fijando su mirada en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Hoy
No están solos Jesús y el Bautista. Están presentes dos discípulos del Bautista. Es importante el verbo empleado. En griego es emblepo, que quiere decir mirar dentro. El día anterior, el Bautista solo lo había visto a Jesús. Era solamente blepo. Lo había visto externamente. Hoy lo mira desde dentro y reconoce la identidad de Jesús. Y se convierta en testigo de esta identidad que él ha descubierto. Da testimonio. Lo muestra a todos los que están a su lado y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Bautista está de pie, Jesús está en movimiento. El Bautista ve a Jesús que pasa. Jesús ha comenzado su camino. El Bautista no se mueve, ha terminado su misión. El Cordero. Reconoce en Jesús al Cordero. El Bautista tenía a su disposición muchas imágenes para describir y presentar la identidad de aquel personaje que está viendo. Podría presentarlo con la imagen de rey, o del pastor, o la del Mesías victorioso, del cual había hablado el Antiguo Testamento y que todos sabían. Utilizar la imagen de los rabinos, la del juez, que observa quiénes observan la Torá y quiénes no. Por supuesto que el Bautista tenía muy presente esta imagen de juez, porque recordemos cómo él ha presentado la figura del Mesías que estaba por llegar. Según los sinópticos, Lucas dice: viene uno más fuerte que yo, ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Pero aquí lo presenta con la imagen del Cordero. ¿Qué entendía el Bautista indicando a Jesús como un Cordero? La primera interpretación salta a la vista: el Cordero Pascual, el Cordero que los israelitas habían inmolado la noche de Pascua, aquel Cordero del cual se habían alimentado para comenzar este viaje hacia la libertad, para recibir de la carne de este Cordero la fuerza para reponer el viaje. Luego también la sangre de este Cordero se ponía en las puertas de las casas para protección de todo aquello que destruye la vida, lo que les agredía, el ángel exterminador. Esta sangre había vencido a estas fuerzas del mal que los querían atacar en su capacidad de matar. Este es el Cordero que se presenta en el libro del Éxodo. Y claramente es una referencia a la imagen del Cordero. Jesús es aquel que se da a sí mismo y se convierte en alimento de vida. Con su sangre es una protección contra todo aquello que quiere destruir la vida. Se trata de imágenes muy enigmáticas que trataremos de aclararlas un poco más adelante. Y nos podemos preguntar, ¿será que el Bautista ha comprendido todas estas referencias a la imagen del Cordero? O quizás sea que el evangelista Juan quiere dar a entender la verdadera identidad de Jesús. Pone en boca del Bautista lo que el evangelista y la comunidad cristiana comprendieron después de la Pascua sobre la identidad del Maestro. Existe una segunda alusión. Está en el libro de Isaías. El siervo del Señor es presentado como un cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. En este texto de Isaías, aludiendo al cordero, está ligada
a la destrucción del pecado, como un cordero. La imagen de un cordero la debemos entender siempre a la luz de la profecía de Daniel, que presenta los reinos de este mundo como reino de fieras, para comenzar el mundo nuevo y transformar este mundo de fieras en un mundo realmente humano. Dios no tenía otra opción que enviar a un cordero. Solamente de frente a un cordero, el lobo, las fieras, toman conciencia que sus vidas no eran realmente humanas. La vida humana era la de aquellos que no quitan la vida a los demás, sino que se dona a sí mismo por amor. Introduce una realidad completamente, radicalmente nueva en esta humanidad. Y es en este sentido que destruye el pecado. No porque obtiene el perdón de Dios a través de una amnistía, sino que elimina el pecado. Porque el pecado es creado por lo que no es humano, lo que impide vivir una vida auténticamente humana. Por tanto, impedir que se regrese al reino de las fieras. Y solamente el Cordero presenta una vida realmente humana, porque el Cordero se dona completamente a sí mismo. Uno es persona cuando ama, cuando se dona a sí mismo. Tenemos también una tercera referencia bíblica al Cordero, el Cordero que está asociado al sacrificio de Abraham. Falta el Cordero para el holocausto, dice Isaac, el hijo de Abraham. Y Abraham le dice, Dios proveerá el Cordero para el holocausto, hijo mío. Esto se refiere al sacrificio de Isaac. El Cordero ha venido a este mundo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo no como una fiera, más fuerte que los demás, sino como un Cordero que dona la vida. Solo donando la vida podía dar inicio a un mundo realmente humano, un mundo completamente nuevo. Ya he dicho anteriormente que en este punto nos preguntamos si el Bautista tenía presente todas estas citas bíblicas, ya que ha presentado a Jesús como Cordero 2 veces. El Bautista seguramente no, pero sí el evangelista Juan, que quería ofrecer una catequesis a los cristianos de su comunidad y presentar la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. Por lo demás, el evangelista Juan menciona en su evangelio a la muerte de Jesús como Cordero, justamente al mismo tiempo cuando los corderos para la Pascua eran sacrificados en el templo. Era la última Pascua porque después ha comenzado la Pascua nueva, que es el verdadero Cordero. No un Cordero material, sino aquel que ha dado comienzo al mundo nuevo, comportándose como Cordero, o sea, donando totalmente a sí mismo. ¿Quiénes son esos 2 discípulos? Han oído al Bautista dar testimonio de la identidad de este personaje que había llegado al Jordán. Estos 2 discípulos, al sentir a su maestro hablar de esta manera, siguieron a Jesús. Y Jesús se da vuelta y observando a estos 2 que los siguen, le dice, ¿qué están buscando? Son las primeras palabras que pronuncia Jesús. Y se dirige a todos aquellos que lo quieren seguir en esta vida pública, aquellos que quieren descubrir su rostro y escuchar su propuesta de vida. Y como estamos al principio del año litúrgico, se dirigen a todos nosotros. ¿Qué buscas? Es necesario tomar conciencia de lo que buscamos realmente en la vida y lo que esperamos de Jesús. Porque muchas veces hay muchas maneras de buscarlo y no todas son auténticas. Algunos lo buscan como hacedor de prodigios, que es lo que hacía Herodes Antipas.
Otros lo buscan por otros intereses. Para algunos que les conceda ciertos privilegios en la vida. ¿Qué quieres de mí? Nosotros, como personas, podemos tenerlo todo en la vida. Recordemos el ejemplo de Zaqueo, alguien al que no le faltaba nada, estaba lleno de dinero, pero aún busca algo. Tiene una inquietud interior que no lo deja tranquilo. Tú, cuando en el silencio dejas hablar a tu corazón, notas que buscas algo, porque estamos bien hechos. Buscamos al infinito. Buscamos una respuesta al sentido de nuestra existencia. ¿Cómo construir, cómo vivir estos años en que transcurrimos por este mundo? Debemos dejar hablar a estas inquietudes interiores y verificar qué es lo que estoy buscando. ¿Qué buscas? Para saber que Él me dará una respuesta, porque si identifico mi inquietud interior, porque si busco dinero, éxito, aplausos, entonces no se sigue a Jesús. Déjate interrogar por Jesús. ¿Qué es lo que buscas? Si buscas una respuesta a esta inquietud interior, que busca un sentido de la propia existencia, entonces hay motivo para seguirlo. Y Jesús tiene una respuesta para darte. Entonces, si buscas un significado de la vida, alegría infinita, entonces yo soy la persona adecuada, dice Jesús. Sígueme en estos 3 años y tendrás la respuesta. Le responden los dos. Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? No se trata de una pregunta banal. No es que busquen la dirección de la casa que Jesús no tiene. Por otro lado, no se encuentra en Nazaret, sino en Betabara, al final del río Jordán, en el Vado. Esta pregunta no significa ¿dónde habitas? Dame la dirección, sino ¿dónde estás tú? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? Lo decimos también nosotros. ¿Dónde estás? Tú no estás aquí, tú estás allá, con tu cabeza, con tu corazón. Cuando los cristianos hablan con otras personas que siguen otra escala de valores y luego encuentran un cristiano auténtico que reacciona de una manera totalmente diferente a lo de los demás, alguien le puede preguntar, ¿pero dónde estás viviendo? ¿De dónde vienes? Tú eres de otro planeta. No piensas como piensan las personas de este mundo, de esta tierra. ¿Dónde vives? Se sintieron fascinados por esta persona que el Bautista les presentó y quieren saber quién es este personaje. Existe una respuesta para las inquietudes que tenemos en lo más íntimo de nuestro corazón. Por otro lado, sabemos muy bien que quien está envuelto en una historia de amor mora en otra casa, mora en el corazón de la otra persona, de la persona amada, porque sus pensamientos, sus opciones, sus decisiones están todas condicionadas por el corazón donde él habita. Es una pregunta que también nos podemos hacer nosotros. ¿Dónde vivo yo? Vivo en Cristo. La respuesta de Jesús: vengan y lo verán. Entonces, no basta el testimonio del bautismo, y esto sirve también para nosotros. Si alguien nos da un testimonio sobre la persona de Jesús y te dice, tu inquietud interior tendrá una respuesta solamente si tú lo sigues, si tú sigues al Cordero, pero el testimonio no es suficiente, hace falta la experiencia. Es necesario ir junto, vivir con este personaje. Y de hecho, los dos lo siguen y vieron donde él moraba.
Y aquel día permanecieron con él. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que contemplaron estos dos, que son los primeros dos que siguen a Jesús luego del bautismo? Han contemplado el rostro humano de Dios. Han visto dónde vive Jesús. Vive en el seno del Padre. Eran las 4 de la tarde. Es un detalle que ha quedado impreso en la mente de estos dos. Luego se nos dirá que uno de ellos es Andrés, el hermano de Pedro, pero tiene otro significado. Las 4 de la tarde era el fin de la jornada, porque el día acababa a las 5 y por tanto está por acabar este día que indica toda una historia de vida que precede el encuentro decisivo en una existencia. Comienza un nuevo día para los que han encontrado a Cristo. Estos dos han encontrado la luz, y llegar a la luz quiere decir nacer de nuevo. También para nosotros el día y la hora es aquella en que tenemos este encuentro, esta experiencia de un encuentro de amor con Cristo, de haber escuchado y de haber encontrado a aquel que responde a las necesidades más íntimas que tenemos, las necesidades de vida, de libertad, de amor pleno. Cuando se ha hecho esta experiencia, incluso si la hemos hecho solamente una vez en la vida, es como el enamoramiento. Cuando existe un verdadero enamoramiento, luego puede suceder cualquier cosa, pero siempre se vuelve al recuerdo de aquel momento. Aquel fue un tiempo feliz. Hay una nostalgia que no puede ser borrada, de una alegría, de una armonía, de una paz interior que se ha experimentado. Y esto puede acontecer también para aquellos que han hecho una experiencia verdadera del encuentro con Cristo, pero pueden incluso abandonar la comunidad cristiana porque los han herido, pueden alejarse, incluso quedarse peleados con la comunidad cristiana. Pero el encuentro de amor que ellos tuvieron con el Maestro no se cancela si es que ha habido un verdadero enamoramiento. Y puedo añadir, si ha habido un enamoramiento y se han unido a Cristo de manera esponsal, estemos atentos a no abandonar la casa donde Él vive y volver a la primera casa, porque cuando uno deja la casa de la esposa y regresa a la casa de la madre, es señal de que algo ha fallado. Cuando nosotros abandonamos al esposo, que es Cristo, para volver atrás, es que no fuimos capaces de superar las dificultades que inevitablemente se presentan en nuestra experiencia de fe. Uno de ellos, que había escuchado al Bautista, que habían seguido a Jesús, era Andrés. Y Andrés encuentra enseguida a su hermano Simón. Y aquí tenemos un mensaje importante para nosotros. El que ha hecho una verdadera experiencia de Cristo no puede mantenerla solo para sí, pues es muy grande la alegría que ha encontrado, porque ha encontrado una respuesta a su necesidad de vida, a su necesidad de amor, y siente la necesidad de comunicarlo a los demás, a las personas que quiere, porque quiere que hagan la misma experiencia de alegría. De hecho, Andrés encuentra a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Lo lleva a Jesús. Jesús encuentra a Pedro que no dice una palabra, sino que fijando la mirada en él, y aquí tenemos nuevamente en blepo, esto es, Jesús mira dentro del corazón de Pedro y reconoce su verdadera identidad. Le dice, tú eres el hijo de Juan, serás llamado Cefas, que significa Pedro. Reconoce la identidad de Pedro y así se forma este primer grupo. Jesús no regresará a Nazaret y se trasladará a vivir en la casa de Pedro y Andrés en Cafarnaúm. Y comenzará este camino de Jesús. Nosotros lo seguiremos el próximo domingo en el Evangelio de Marcos.
Quiero concluir con una referencia más a este cordero con la cual hemos iniciado la reflexión sobre el texto evangélico de hoy y sobre las palabras del Bautista. Quiero acabar con una referencia a la presentación del cordero que se hace en la Eucaristía. Felices los invitados a la boda del cordero. Sabemos lo que son las bodas. Es el momento en que el esposo dice a la esposa: quiero unir mi vida a la tuya. Este es el Cordero de Dios. Cuando se nos presenta en la Eucaristía, estamos invitados a comer aquel pan, a beber aquel cáliz. Estamos invitados a dar una respuesta esponsal, esto es, a unir nuestra vida a la suya. Es una opción muy comprometedora la que se nos propone. Una opción meditada luego de haber reflexionado, luego de haber entendido quién es este personaje que fue presentado como Cordero. Él se nos presenta y nos dice: ¿quieres unir tu vida a la mía? Esto es, ¿también tú quieres hacer la opción de ser Cordero? Solamente cuando le decimos sí y le damos nuestra adhesión a su propuesta de vida, solo entonces nos convertimos en sus discípulos. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.